Ah, sí, ya no entró nada. Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes las actividades correspondientes a esta nueva semana de actividades. Un gusto poder compartir con ustedes el inicio de la unidad número 2 correspondientes a la materia de ciencias sociales. En pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la actividad de ciencias sociales. Estamos ya iniciando la unidad número 2 correspondientes al deporte en el Ecuador, correspondientes al tema número 1, importancia del deporte, importancia de deportes internacionales. Son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y obviamente las instrucciones en función de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividades? Lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que tienen que hacer. Dice, contesta las siguientes preguntas, desarrolla el siguiente taller. Aquí tienen un taller con un grupo de preguntas, las cuales ustedes tienen que proporcionar la respuesta en su hojita de trabajo. La primera dice, explica por qué el deporte tiene importancia. La segunda pregunta dice, secuencia, establece la trayectoria del fútbol ecuatoriano a través de un esquema secuencial. Puede ser una línea de tiempo, qué sé yo, como ustedes pueden hacer. La siguiente dice, elabora una historia mediante un cómic o una historieta. Ustedes tienen que dibujar un cómic o una historieta ilustrando un diálogo entre amigos de lo que significa ser hincha de un equipo. ¿Qué representa cómo se vive la emoción cuando se gana o se pierde? ¿Cómo se experimenta la defensa cuando alguien ataca? Porque es bonito vestir la camiseta de un equipo y poder acompañarlo en sus representaciones, porque es gratificante contar con fotos de los jugadores, entre otras preguntas. Eso tienen que graficar, por favor, en su cómic o en su historieta. La siguiente pregunta dice, explica el significado del deporte. La siguiente actividad dice, realiza un dibujo que represente el esclavismo. Esa es la última actividad que ustedes van a hacer. Entonces son los contenidos de la tarea correspondientes a esta primera tarea de la unidad número 2. Estamos iniciando, arrancando la unidad número 2. Recuerden que el trabajo debe ser de forma 100% escrita, eso quiere decir hecha a mano, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ya saben cómo ustedes tienen que hacer. Aquí tienen el esquema, cumplen con ese esquema en la parte superior y a continuación desarrollan el contenido de su tarea. En función de todas las actividades, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema importancia del deporte, importancia de los juegos internacionales correspondientes a la semana 1 de fecha 17 de marzo del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 17 de marzo, la fecha límite de entrega es el 14 de marzo perdón, el 14 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 18 de abril del 2025. Ahí tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades correspondientes a esta primera actividad de la unidad número 2. Una vez que se les ha facilitado la información pertinente, vamos a hablar un poco acerca del material de apoyo y vamos a ir hablando justamente sobre el deporte en el Ecuador, algunas características importantes en función de este desarrollo. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo nuestro material de apoyo y el contenido y vamos a ir explicando. Es un tema bastante fácil, es un tema bastante conocido para muchos. La mayoría de nosotros siempre estamos inmiscuidos en algún tipo de deporte. Muchas veces lo practicamos con amigos, en reuniones sociales, y los practicamos cada uno de ellos. Vamos a ver a continuación el deporte en el Ecuador. Vamos a ver y la importancia del deporte. Desde las sociedades más antiguas, el deporte fue una actividad muy extendida. En el presente, la práctica deportiva es una de las actividades más comunes en nuestras sociedades. Además de los beneficios para la salud, el deporte tiene importancia social porque en actividad deportiva establecemos relaciones con otras personas y también cultural porque puede convertirse en un rasgo de nuestra identidad. Existen deportes que caracterizan a un país,
a una región o a una localidad, por ejemplo. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, el béisbol en Estados Unidos, en Japón, en Cuba y otros países del Caribe y Sudamérica. En el caso ecuatoriano hay también deportes propios. Los deportes son importantes, además, porque influyen en las identidades nacionales, regionales y también locales. Adicionalmente, desarrollan elementos de autoestima y afirmación colectiva. Esas son las actividades en cuanto a la importancia de los deportes. En cuanto a los deportes y juegos nacionales, los juegos nacionales son aquellos que se consideran originales en el Ecuador y forman parte de nuestra tradición regional o local. Por ejemplo, el ecuavóley, la pelota nacional, el juego de los cocos, entre otros. Algunos de estos deportes se practican con frecuencia, otros con poca intensidad o solo a nivel regional. La práctica de algunos perdió vigencia ante otros deportes más populares que se fueron imponiendo en nuestras sociedades. Uno de ellos, de estos deportes nacionales, podemos hablar sobre la pelota nacional. Es uno de los juegos tradicionales de la Sierra Ecuatoriana. Aunque su práctica es menos común, todavía lo juegan especialmente los mayores. Sobre una cancha rectangular de tierra plana y firme se alinean dos equipos de hasta 5 personas y un director, quien además de dirigir el juego de su equipo realiza la apuesta ante el juez del partido. El juego consiste en lanzar una pesada pelota de caucho por el suelo o el aire de un lado de la cancha hacia el otro, utilizando únicamente la raqueta o un guante que pesa aproximadamente 7 kilogramos y tiene un diámetro de 38 centímetros. Cuando se logra detener la pelota antes de llegar al final de la cancha, se consigue un punto o chaza que se le conoce. El equipo que más chazas tenga logra ganar el partido. Es más o menos como tiene una similitud como el tenis. En cuanto a los juegos de cocos, es una costumbre nacional similar a las canicas. Se juega con esferas metálicas de gran tamaño, esto es rulimanes, consiste en sacar los cocos que están dentro de un círculo trazado sobre la tierra. Los jugadores lanzan los rulimanes para ver cuál de ellos está más cerca de la bomba intentar luego sacar los cocos de dentro del ruedo. Esto es pepeando, se conoce este movimiento, o golpeando los rulimanes de los demás jugadores con lo que a través de este proceso, obviamente quien saque más rulimanes, obviamente será el que gana este juego, este partido. Uno de los deportes más practicados entre grandes y chicos y entre todas las sociedades justamente es el ecuavóley. Uno es de los juegos más populares de nuestro país. Se lo practica entre gente amateur en ciudades y zonas rurales, entre jóvenes y adultos. Es una variante del voleibol. En el partido, dos equipos de 3 personas en una cancha rectangular dividida por una red. Son comunes las competencias de los barrios, grupos familiares, reuniones de amigos, grupos familiares, asociaciones gremiales, cooperativas de transportes, colegios, instituciones públicas y empresas privadas. Hay campeonatos organizados con motivo de fiestas de fundación de las ciudades y pueblos de nuestro país, las cuales practican o son celebradas a través de la práctica de este deporte que es el ecuavol. Así como hay deportes nacionales, también hay deportes internacionales que se han posicionado bien dentro de nuestra sociedad. Y vamos justamente a continuación a hablar de los deportes internacionales. Provienen de otros países y están relacionados con la cultura de masas y el desarrollo de industria del entretenimiento. Han llegado a formar parte de la cultura ecuatoriana, influyen en las identidades nacionales, regionales y locales y proveen además elementos y autoestima y afirmación colectiva. Uno de ellos, el más popular, el fútbol. Es sin duda el deporte más popular en el Ecuador, en todo el país, ya sea en escuelas, calles, barrios. Es común ver el trazado de una cancha de fútbol. El juego del fútbol está organizado desde la base social, en comunas y barriadas, hasta los equipos profesionales y la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Y como dato histórico, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador se fundó en el año de 1925. En el año de 1926 se afilió a la Federación Internacional de Fútbol, asociado al conocido en sus siglas como FIFA. Y un año más tarde a la Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida en sus siglas como CONMEBOL. Los primeros clubes de fútbol aparecieron durante los años 30 del siglo XX, entre ellos Aucas, Emelec, Barcelona, Deportivo Quito, fundado bajo el nombre de Argentina por inmigrantes de ese país, Liga Deportiva Universitaria de Quito, en sus siglas LDU, entre otros equipos más que se han venido fundando. En todas las ciudades hay uno o varios equipos favoritos. Cada ciudad tiene su propio equipo y tiene su propia hinchada, quien obviamente son fieles seguidores de todos estos procesos deportivos que se vienen dando. Es interesante toda esta parte, bastante importante, bastante entretenido el saber y el escuchar todo lo que se viene dando dentro de este proceso. Listo, entonces, una vez que hemos visto este tipo de deportes, vamos a ver a continuación otros tipos de juegos tradicionales más que tiene nuestro país y vamos a ver los juegos tradicionales populares en el Ecuador, cuáles son sus características en esta última hora, como refuerzo del tema que nosotros se ha planteado dentro de para esta semana. Y vamos a ver los juegos tradicionales populares en el Ecuador, cuáles son. Estas son algunas características de los juegos tradicionales y populares en el Ecuador que están perdiendo en los últimos años. Prácticamente están poco a poco desapareciendo. Los juegos tradicionales y populares pertenecen a la época donde no existía la tecnología. Niños de todas las edades preferían salir a los parques a jugar con sus amigos en lugar de quedarse en casa con el teléfono celular. Actualmente este tipo de juegos se siguen utilizando, pero en las instituciones educativas, los profesores de educación inicial los han hecho parte de sus actividades para ejercitar la atención y concentración de los niños entre 3 y 6 años. Vamos a ver en la siguiente actividad. Cualquier niño puede divertirse sanamente con este tipo de juegos populares. No necesitan de grandes recursos, solo con un cuerpo y un materiales fáciles de conseguir pasarán un rato ameno y agradable. Dentro de estos podemos mencionar, por ejemplo, la rayuela. Para jugar necesita dibujar en el piso una figura dividida en cuadros. El juego consiste en lanzar una ficha y avanzar dando saltos con un solo pie. Se debe regresar a donde empezó el juego con un solo pie, pero recorriendo la ficha sin perder el equilibrio. Uno de los juegos más tradicionales, especialmente en el mes de agosto, en el mes de vacaciones, es el de la cometa. Para jugar se necesita una cometa elaborada con carrizo, papel de colores y una piola. El juego de la cometa consiste en hacerla volar en un lugar despejado donde corra mucho viento. El juego de los trompos, para jugar, se requiere un trompo elaborado con madera o plástico y una piola. El juego del trompo consiste en hacer bailar el trompo envolviendo en la piola y soltando con mucha fuerza. Es uno de los juegos tradicionales también. El juego de la cuerda, para este juego se necesita de una cuerda resistente y dos grupos de personas que se coloquen a los extremos de la cuerda. El juego consiste en tirar la cuerda de ambos lados con fuerza. El ganador será quien logre desplazar al otro grupo más allá del límite de una línea que será dibujada en el centro. Esos son los juegos más preponderantes. Tenemos también el juego de la soga. Para este juego se requiere de una soga larga y dos personas a los lados. Este juego consiste en saltar sobre la soga mientras las otras dos personas se la hacen girar. El agua de limón, un juego bastante tradicional, especialmente en sectores que son prácticamente que están ingresando geográficamente a la costa. Para este juego se requiere de un grupo de niños donde debe haber un líder. El juego consiste en cantar agua de limón. Vamos a jugar. El que se quede solo, solo se quedará. Al final, el líder del juego deberá decir que se formen grupos de 2, 3, 4 y hasta 5 personas. Un juego bastante divertido que poco a poco, lamentablemente, va perdiendo su incidencia en el Ecuador.
Los ensacados es otro juego bastante divertido. Para este juego se necesita de sacos o costales, como se los conoce normalmente. El juego consiste en saltar con los sacos en una carrera donde quien llegue primero es el que va a ganar. El juego del pan quemado. Este juego consiste en esconder un objeto. La persona que lo escondió debe guiar a los participantes para que lo encuentren con las frases frío, caliente. Se quema el pan, obviamente, cuando logran alcanzar el objetivo. Las canicas o bolas, con estos juegos nosotros prácticamente hemos crecido. Hay una infinidad de juegos que se han ido inventando para jugar con las bolas de cristal. Para este juego se necesita canicas o bolas de cristal. El juego de las canicas consiste en sacar las bolas que están dentro de un círculo. No solo había eso, sino también había el juego de la culebrita que también se utilizaba justamente con las canicas. Las escondidas que siempre ha estado el día de hoy los niños juegan este tipo de juegos tradicionales. Este juego consiste en contar con los ojos cerrados mientras el resto del grupo se esconde. Luego se pone a buscarlo. El primero que encuentre será el próximo en encontrar, en buscarlo, ¿cierto? El juego de tres en raya en equipos. Este juego consiste en jugar por equipos como variante de la tradición. El huevo y la cuchara es otro juego tradicional. El ganador es el jugador que llegue primero a la meta sin haber botado el huevo. Está prohibido tocar la cuchara o huevo una vez iniciada la carrera. Si un jugador bota el huevo, está automáticamente eliminado. Esos son algunos de los juegos. Existen un montón más, una infinidad más grande en cuanto a juegos tradicionales que en muchas ocasiones, obviamente nuestros niños siguen practicándolos en escuelas, en los lugares de educación. Es prácticamente una obligación del Estado el recuperar todo este tipo de juegos tradicionales y ancestrales, pues estos son parte de nuestra identidad cultural, son parte de nuestra identidad propia, nos representan en cada uno de los sectores, por ejemplo, el juego de los cocos enfinados. Entonces, prácticamente nosotros tenemos ese tipo de celebración, obviamente, en esta fecha. Es importante esta actividad. Entonces, es importante reconstruir todos estos juegos tradicionales, dejar de lado la tecnología, dejar de lado el celular, dejar de lado los juegos de video. Es mucho más gratificante compartir con nuestros niños, con nuestra familia, practicando este tipo de juegos tradicionales que lo que hace es reunirnos, divertirnos sanamente y en espacios abiertos que nos permiten mejorar nuestro sistema de salud también. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de este tema bastante común, pero importante dentro de nuestra sociedad, que nos permite aunarnos, que nos permite desarrollar esa unión que debemos practicar entre sociedades, entre familias. Señores y señores, no me despido de ustedes y más bien los invito a continuar en la próxima hora que tenemos de ciencias naturales. Sigan en el proceso educativo, un gusto saludarlos.